Estamos en la página, a ver. Página 40. 38 ahorita, página 38. O no, hoy creo que, a ver, fíjense bien, porque Yo lo tengo la 40. ya, entonces página 40. Ay, ahí va a haber problemas en dejar la tarea, tal vez. Y en la parte de aritmética, ¿sí está bien? Sí estaba bien en la página 6, ¿verdad? Sí, mis. Ya, entonces acá sí voy a ver si es la página que... Ya antes de acabar, verificamos qué página es ya, para que no haya problemas en la tarea. Ya, bien, entonces acá nos dice, en el Perú y parte del mundo se utiliza un grupo de unidades de medida fundamentales. Todo como consecuencia de la gran cantidad de sistemas de unidades que aumentó hace muchos años. Pero claro, todo cambio sucede cuando ocurre el caos y trae problemas internacionales. Así se constituyó un sistema internacional de unidades para homogenizar la medición y la obtención de información muy valiosa para quienes la manejan. ¿Sí? Entonces, objetivos que vamos a ver, que vamos a aprender en este tema. Vamos a trabajar el Sistema Internacional de Unidades de Medida, las normas para escribir correctamente las unidades, su uso y práctica en diversas actividades, problemas y además construir opiniones. Sí, entonces vamos a empezar con la magnitud física. La magnitud física es una característica de un cuerpo o de un fenómeno físico que se puede medir. Toda magnitud física se debe expresar como un número o cantidad, acompañado de su unidad de medida correspondiente o símbolo de la unidad, ¿no? Entonces, nos dice toda magnitud física va a tener un número, ¿no? Un número, ya sea cantidad, ¿no? 20, 40, 80, pero siempre va a tener o va a estar acompañado de el símbolo de la unidad, ¿sí? Esa es una magnitud física. Por ejemplo, 5 horas, 5 metros, 5 grados Celsius, ¿no? Entonces, 5 amperios, ¿no? Entonces, no solamente es un número, es una magnitud física. ¿Por qué? Porque va a estar el número y va a estar la unidad, ¿sí? Entonces, aquí, cantidad. En cuanto a la cantidad, es el valor determinado que toma una magnitud, se indica mediante un número cualquiera, se escribe antes del símbolo de la unidad de medida. ¿Sí? Acá nos dice, unidad de medida. Es una cantidad fija de la misma naturaleza. ¿Sí? Es una cantidad fija de la misma naturaleza que la magnitud que desea medir. Por ejemplo, sean las siguientes magnitudes físicas. Masa de una persona, ¿no? 70 kilogramos. 70 viene a ser la cantidad o el número y el símbolo de la unidad viene a ser kg, ¿no? Kilogramos. Luego también, si hablamos de la longitud, 30 centímetros, ¿no? De la reglita que mide 30 centímetros. También, 30 viene a ser el número o cantidad, ¿sí? Y el centímetro viene a ser la unidad de medida, ¿sí? La unidad de medida en este caso, de la regla, ¿no? Unidad de medida de la regla. Luego tenemos el tiempo que dura una clase, 2 horas. Este también viene a ser una magnitud física, ¿no? 2 horas. Ya, 2 viene a ser el número y H viene a ser el símbolo de la unidad de medida, en este caso de tiempo, ¿sí? Tiempo, acá centímetros, estamos hablando de la longitud. Kilogramos, estamos hablando de la masa, ¿sí? De la masa que tiene esta persona, ¿ya? Entonces, acá nos dice, naturalmente, para cada clase de magnitud, deberá fijarse una unidad de medida.
Así hay unidades de longitud, de masa, de tiempo, de temperatura, de intensidad de corriente, ¿sí? Hay diferentes magnitudes físicas. Ahora, las magnitudes físicas también se clasifican. Se clasifican en derivadas y en fundamentales. Obvio que las fundamentales son las principales, por eso su nombre mismo lo dice, fundamental, es importante. Y de estas fundamentales salen las otras. ¿Por qué? Por eso mismo se llaman magnitudes físicas derivadas. ¿Por qué? Porque derivan de las magnitudes físicas fundamentales. Ya está. Acá está la parte que yo les estaba mencionando, ¿no? Que se clasifican en fundamentales y derivadas. Las fundamentales son 7, ¿sí? Solamente son 7. Las derivadas sí, hay muchas más. Bien, entonces acá nos dice, según su origen, ¿ya? Según su origen, las magnitudes físicas se clasifican en fundamentales y derivadas. Magnitudes físicas fundamentales. Nos dice, son independientes entre sí. Sirven para definir a las magnitudes físicas derivadas. Son 7. ¿Cuáles son? Tenemos a la longitud, a la masa, al tiempo, a la temperatura, a la intensidad corriente, a la intensidad luminosa y a la cantidad de sustancia, ¿no? Entonces son 7 magnitudes físicas fundamentales. Y las magnitudes físicas derivadas, nos dice, son las que se definen en función de las magnitudes físicas fundamentales. O sea, de estas 7 que tenemos por aquí, ¿no? De estas 7, se derivan las derivadas, que vienen a ser el área, el volumen, la densidad, la velocidad, aceleración, fuerza, viscosidad, y por ahí hay otras magnitudes físicas derivadas más. ¿Sí? Continuamos por aquí. Medición nos dice. ¿Qué viene a ser en sí la medición? Es la operación que consiste en comparar una magnitud física con una cantidad fija de la misma, a la que se toma como unidad. Establecida la unidad, para expresar una medición se determinará las veces que la unidad está contenida en aquella magnitud. El resultado será un número que reflejará las veces que es mayor o menor que la unidad escogida. En la antigüedad, las mediciones se realizaban tomando como unidad una característica del monarca, ¿no? Por ejemplo, aquí, una yarda, un pie, una pulgada, ¿no? Esa es en la antigüedad, ¿no? En la antigüedad así se realizaban las medidas. Bueno, pero ahora no, pues no, ahora ya estamos más avanzados, ahora ya tenemos, por ejemplo, la wincha, ¿no? La wincha que sirve para medir el metro, ¿no? La longitud. Entonces acá nos dice la medida en la física. La medida es muy necesaria, ¿no? En muchas ciencias, especialmente en la física. Lord Kelvin, que fue un físico inglés, lo puso de manifiesto con las siguientes palabras. Suelo decir que cuando se puede medir aquello de lo que se habla y expresarlo en números, se sabe algo más acerca de ello. Esta frase resume la necesidad de la medida en las magnitudes que intervienen en física para llegar a un verdadero conocimiento científico de los fenómenos que se estudian. Bastará para confirmar la necesidad de la medición el considerar que muchas veces personas distintas
perciben sensaciones de calor diferentes al tocar un cuerpo que está a una temperatura fija. Es preciso disponer del termómetro, ¿no? Para conocer de una manera real y objetiva la temperatura de aquel cuerpo, mediante el número que señala este instrumento. ¿No? A veces nosotros de manera relativa podemos, de acuerdo a la sensibilidad de cada cuerpo, ¿no? Tal vez algunos sentirán que está más caliente que otros, ¿sí? Entonces, por eso es necesario usar un aparato que pueda medir, ya sea la temperatura, sea la longitud, ¿no? En general, para la correcta interpretación de los fenómenos físicos, se debe emplear instrumentos de medida que sustituyan a los sentidos humanos, siempre ligados a factores de orden personal. Tenemos, por ejemplo, las unidades patrón. Con objeto de tener constancia de la cuantía de todas y cada una de las unidades, estas se materializaron mediante objetos que recibieron el nombre de unidades patrón, siendo fijadas por convenios internacionales. Toda unidad patrón ha de poseer una condición fundamental: ser invariable. A pesar de ello, las unidades patrón no han sido siempre las mismas, sino que han ido evolucionando debido a los avances técnicos, científicos. Un ejemplo es la evolución del metro patrón. ¿Sí? Entonces acá tenemos un crucifísica, dice. A ver, vamos a ver, ¿ya? A ver, un momentito. Aquí está. Acá está. Tenemos solamente 4 numeritos para completar, ¿no? Nos dice, al medir 6 metros, ¿qué magnitud física estaremos midiendo? 6 metros. 6 metros, ¿qué viene a ser? ¿Qué magnitud física será? ¿Sabemos? A ver, vamos a ver por aquí. Aquí tenemos 7 magnitudes físicas fundamentales, ¿verdad? Tenemos la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancias. ¿Cuál será la unidad? Intensidad luminosa. Ya, a ver, ¿qué viene a ser cada uno de ellos? Vamos a ver, ¿ya? Un momentito. Ya. De la longitud, por ejemplo, su unidad, ¿quién es? ¿En qué mido yo la longitud? ¿En qué se Masa. puede medir? La longitud. ¿Longitud? ¿Qué es Masa. la longitud? Tamaño. Ya, el tamaño. Ya, ¿en qué puedo medir la longitud? ¿En qué se podría medir? Cantidad. Tiempo. No, ahorita estamos basándonos en la longitud, ¿ya? Mi pregunta es, ¿en qué o con qué cosa puedo medir la longitud? Números. Ya, aparte de números, ¿con qué? A ver, imagínense, la longitud. Yo quiero medir, por ejemplo, el largo de una casa. Medida. Largo de una casa. ¿Con qué mido? Winch. Con la wincha, ya. Y la wincha, esos numeritos que te dan la wincha, ¿qué es? Símbolos. Ya, pero Pulgada. se mide con el metro. Metro. ¿No? El metro, con el metro. La longitud, podemos medirla en kilómetro también.
puedo medirlo en centímetro, ¿no? Porque las reglitas que miden 20, 30 centímetros están en centímetros. O sea, cuando yo les digo en qué unidad, era para que ustedes me digan el metro, kilómetro, centímetro, ¿sí? Pero en el sistema internacional, el valor o la unidad, ¿sí? La unidad es el metro, ¿ya? El metro. Vamos a ponerle con metro. Y su símbolo del metro es M, ¿ya? Su símbolo del metro es M. Pero profesora, usted nos ha dicho que también es el kilómetro, sí. El centímetro también. Solamente que ahorita estoy trabajando en el sistema de unidad internacional. ¿Ya? Sistema de unidad internacional, así se llama. Ya está. Unidad internacional. Listo. Siguiente. La masa. ¿En qué se medirá la masa? ¿Cuál serán sus unidades? Cuando vas, te subes a la balanza, ¿en qué te dan? Te dicen, No. pesas 50, ¿qué? Kilos. Kilos, ya. Su unidad de la masa es el kilogramo, ¿ya? Su unidad de la masa es el kilogramo. kg. Su unidad es kg. ¿Ya? Ahora, aparte del kilogramo, también tenemos al gramo, ¿no? Al gramo, al decigramo, sí, también. Pero la unidad en el sistema internacional es el kilogramo. Ahora, el tiempo, ¿en qué se medirá el tiempo? Horas. En horas, ajá. Son las 5 horas. Aparte de horas, Minutos. minutos. ¿Qué más? ¿Segundo? Segundos. En el sistema internacional de unidades, el tiempo se mide en segundos. ¿Ya? En segundos. Ahí está. Listo. Listo. Ahora, temperatura. ¿Saben en qué unidad está la temperatura? El agua, ¿a qué temperatura hierve? ¿Sabemos a qué temperatura hierve el agua? 32 A grados. 100, ¿a 100 grados qué? Temperatura. Cuando te da fiebre, a ver, cuando nos da fiebre, ¿qué temperatura, hasta qué temperatura puede soportar el cuerpo humano? Y si se 40. te puede dar hasta 40. 39, 40, ¿no? Si no, ya luego a veces también pueden convulsionar. Pero Ujú. 39, 40, ¿qué? Grados. Grados, ¿qué? Porque hay diferentes grados. Celsius, ¿ya? Grados Celsius. Aparte de los grados Celsius, porque nosotros en sí, acá en Perú, trabajamos con los grados Celsius, los grados centígrados, ¿no? Pero en otros países trabajan mayormente con otros grados. ¿Quiénes son esos grados, profesora? Yo solamente he escuchado hablar del grado centígrado, ya. El centígrado es el Celsius. Luego está el grado Rankine. Está grados Fahrenheit. Y tenemos al grado Kelvin, ¿no? Hay diferentes temperaturas. Eso sí, seguro no, por ahí no lo han escuchado, ¿no? Han escuchado más al Celsius, pero como les digo, hay más unidades de medida de temperatura. Tenemos al Rankine, al Kelvin, al Fahrenheit
y al centígrado que los conocemos, ¿no? Entonces, pero en este caso, en la temperatura, en los grados vienen a ser los grados Kelvin. ¿Ya? Grados Kelvin. Ahora, intensidad de corriente. La intensidad de corriente también mide cuánto de electricidad pasa por cierto cable, ¿no? Ahora, para medir la intensidad de corriente se usa el amperio. Amperio, ¿sí? Vamos a poner acá. Amperio, pero se escribe ampere, ¿ya? Ampere. Ya me olvidaba comentarles esta parte. Generalmente, las unidades se escriben con minúscula. Por ejemplo, metro, yo no lo voy a poner M en mayúscula, no. ¿Por qué? Porque hemos dicho que se escribe con minúscula. Solo Kelvin y amperio se escribe en mayúscula. Solo esos dos. ¿Por qué? Porque tienen el nombre de una persona, ¿no? Entonces, al tener el nombre de una persona, se va a escribir su unidad en mayúscula, solamente en estos dos. En lo demás, la longitud del metro, minúscula. Kilogramo, minúscula. Segundo, minúscula, ¿sí? Continúo con la intensidad luminosa, ¿ya? Intensidad luminosa. La intensidad luminosa, su unidad es candela. ¿Sí? Candela. CD. Ya está. Y por último, la cantidad de sustancia, que su unidad viene a ser el mol. ¿Ya? Y el mol, su unidad también se escribe así, como mol. ¿Ya? Entonces, repasamos para llenar la crucifísica, ¿ya? Entonces, por acá, su unidad de la longitud es el metro, su unidad de la masa, kilogramo, unidad de tiempo, segundo, unidad de temperatura, Kelvin, unidad de intensidad de corriente, ampere, intensidad luminosa, candela, cantidad de sustancia, mol. ¿Sí? Ahí está. Entonces, vamos aquí. Nos dice, al medir 6 metros, ¿qué magnitud física estamos midiendo? 6 metros, ¿qué magnitud física será? Longitud. Longitud, muy bien. Acá voy poniendo así, ¿no? L. Ahí está. Tenemos que hacer uno por uno, creo, porque si no, a ver, está. Ya, longitud. A ver, la 2, vaya empezando la 2, nos dice. Son aquellas magnitudes físicas que sirven para definir a otras, dice. ¿Qué será? Ya está, a ver. 2. Son aquellas magnitudes físicas que sirven para definir a otras. Estas, si no me equivoco, son las magnitudes fundamentales. ¿Por qué? Porque de estas salen las derivadas. ¿Sí? Entonces, son aquellas magnitudes físicas que sirven para definir a otras. Esas son las magnitudes fundamentales, ¿ya? Entonces, ahí vamos colocando. Fundamentales.
de las fundamentales derivan o salen las magnitudes derivadas. Ya está. Estamos acá completando. A ver, 3, ¿qué nos dice? Es una cantidad fija de la misma naturaleza de la magnitud que se desea medir. Fundamentales. Ya. A ver, vuelvo a leer la 3. Nos dice, es una cantidad física. Es una cantidad física. No, es una cantidad fija de la misma naturaleza de la magnitud que se desea medir. ¿Qué será? Viene a ser la unidad, ¿no? La unidad, ¿no? Unidad. Es cantidad fija, ¿no? La unidad no va a variar. Y la 5, ¿qué nos dice? Es una característica de un cuerpo o fenómeno que se puede medir, deberá decir ahí. A ver, es una característica de un cuerpo o fenómeno que se puede medir. ¿Qué será? 5. Magnitud. Magnitud, ¿no? Ajá, claro. Se puede medir, la magnitud se puede medir. Ahí está. Los otros no lo podemos completar todavía porque no hay. O ustedes sí lo tienen. A ver, fíjense si están ahí con su librito, chicos. No, No, yo solamente tengo estos dos nomás. Ya, entonces esta partecita nomás estaríamos completando. ¿Sí? A ver, continuamos por aquí. Y entonces hemos hablado de las magnitudes físicas, fundamentales, derivadas, de cómo se puede medir, ¿no? Antes se medía de acuerdo a la característica que tenía el monarca en ese entonces, ¿no? Con yardas, que era un brazo, el pie y lo que es pulgadas, ¿no? Ahora pues ya existen diversos aparatos que nos ayudan a medir. ¿Sí? Entonces, por acá vamos a empezar. A ver, vamos a ver. Ya. Vamos a empezar acá, ¿sí? A ver, nos dice para marcar. Verdadero, no, fundamental o derivada, vamos a poner. Fundamental, recuerden que solamente son 7. ¿Quiénes son? Está la longitud, está la masa, está el tiempo, la intensidad de corriente, la intensidad de luminosa, está la cantidad de sustancia, ¿sí? A ver, velocidad de un auto. ¿La velocidad es fundamental o es derivada? Derivada, mi. Derivada. No está dentro de los 7, sino. Ya, esta es derivada. Longitud de una cuerda. ¿La longitud es fundamental o derivada? Fundamental. Fundamental. La longitud sí está dentro de las magnitudes físicas fundamentales.
fundamentales. 3, fuerza de gravedad o peso. Fuerza de gravedad. Fuerza de gravedad estaba dentro de los 7 de magnitudes físicas fundamentales. No, Miss. No, entonces quiere decir que es derivada. Derivada. Uy, ¿qué pasó? Vamos a borrar acá. Ya. Ya, entonces aquí. Ya. Tiempo. Tiempo de duración de una clase. El tiempo, ¿qué es? Fundamental. Fundamental, ¿no? Vamos a achicar acá un poquito. Ahora sí. Ya. El tiempo es fundamental. Densidad del agua. La densidad, ¿qué es la densidad? Derivada. Derivada. Ya, a ver. Ya. Un poquito está acá, ya, así. La densidad es derivada, pues, ¿no? La densidad es una magnitud física derivada. La temperatura. Fundamental. Fundamental. La temperatura sí está dentro de fundamental. Ya, ahí está. Intensidad de corriente en un conductor, dice. Intensidad de corriente, ¿qué será? Derivada. Derivada fundamental. Fundamental. Fundamental, miren acá. No se equivoquen, ¿ah? Son solo 7 magnitudes. 7 magnitudes físicas fundamentales. Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancias. Solo son 7. Acá me dice intensidad de corriente. Aquí está, intensidad de corriente. Entonces es fundamental. Área de una cancha de fútbol. El área. ¿El área qué es? Derivada, Miss. Derivada. El área es una magnitud física derivada. La aceleración de la gravedad. Derivada. Derivada también. Derivada. ¿Y la masa de un cuerpo? Fundamental. Fundamental. La masa es fundamental. Ya, fundamental. Ya, bien. Entonces, las fundamentales son solo 7. ¿Sí? De estas 7 se derivan las otras. Que en este caso, la velocidad. ¿Qué más? Fuerza de gravedad. La densidad. El área, la aceleración, ¿sí? Estas vienen a ser las derivadas. Bien, continúo. Voy a borrar esto, chicos. No sé si van a tomarle captura, a ver esta partecita. Ahora tenemos preguntas con alternativas múltiples. ¿Sí? A ver, veamos. Voy a borrar, ¿ya? Acá no es como mi pizarrita. Mi pizarrita sí queda grabado ahí. Ya, vamos a ver acá. A ver, alternativas múltiples. ¿Cómo nos va? Nos dice, es una característica de un cuerpo o fenómeno que se puede medir. Es una característica de un cuerpo o fenómeno que se puede medir. Tenemos fenómeno químico, fenómeno físico, magnitud física, materia dispersada y materia condensada. ¿Cuál será mi respuesta? Se puede medir, dice. ¿Qué se puede medir? Es magnitud física, Miss. Magnitud física. La magnitud física
Es una característica de un cuerpo donde se puede medir, ¿sí? Donde se puede medir. 2. Las magnitudes se clasifican según su origen ¿en qué? A ver, hemos dicho, las magnitudes se clasifican en Fundamental y fundamentales derivado. y derivadas, ¿no? Porque acá hay derivadas y vectoriales, escalares y fundamentales, escalares y vectoriales, fundamentales y vectoriales. Pero nosotros hemos visto en nuestra clasecita del día de hoy que las magnitudes se clasifican en 2, en fundamentales y derivadas. Fundamentales son 7 y de estas 7 se derivan las otras. Continúo por aquí. Nos dice, indicar cuál es una magnitud fundamental. A ver, ¿cuál de todas? Tenemos volumen, velocidad, masa, peso y aceleración. ¿Cuál será? Masa. Masa, Miss. Masa, muy bien. La masa es la única, bueno, en este caso, ¿no? Acá en estas 5 alternativas, es la única que es magnitud fundamental. Bien, continuamos. Continuamos por aquí. 4. Indicar cuál no es una magnitud derivada. No es. A ver, ¿quién no será una magnitud derivada aquí? Tenemos la fuerza, cantidad de sustancia, energía mecánica, densidad, carga eléctrica. Fuerza. Fuerza. La fuerza es una magnitud derivada. Es derivada. Fuerza es derivada. A ver. Densidad. ¿Densidad qué es? ¿Derivada o fundamental? ¿Densidad está dentro de los 7 que hemos visto de los fundamentales? No, Miss. No, No, entonces es una derivada. ¿Cantidad de sustancia es fundamental o es derivada? Fundamental. Fundamental. La cantidad de sustancias se mide en mol. Fundamental. Carga eléctrica es derivada. Y energía mecánica también derivada. Entonces mi respuesta, ¿no? Me dice indicar cuál no es derivada. O sea, si no es derivada, tiene que ser fundamental. La única es la 5. Indicar cuál no es una magnitud derivada. A ver, ¿cuál no es una magnitud derivada también? ¿No? A ver, veamos. Cantidad de sustancia es fundamental. Masa, fundamental. Intensidad luminosa, fundamental. Longitud, Fundamental. fundamental. Presión, Derivada. derivada. Ya, aquí creo que la pregunta está mal planteada porque nos dice indicar cuál no es una magnitud derivada. Y acá hay 4. Vamos a poner, o vamos a, ¿cuál es? ¿Ya? Vamos a poner, este no, que no vaya, porque si no, no. Serían 4 mis respuestas. Entonces acá, indicar cuál es una magnitud derivada. Ah, ya, si es una magnitud derivada, la presión. ¿No? Porque si me dijera el no aquí, tendría que marcar las 4, pues. ¿Ya? 6. Indicar cuál no es una magnitud física. A ver, indicar cuál no es una magnitud física. ¿Quién no es una magnitud física? Tenemos velocidad, presión, felicidad, densidad y volumen. ¿Cuál no es
magnitud física, a cuál yo no la puedo medir y colocar una unidad. Felicidad. Felicidad, pues, muy bien, felicidad. Vamos a decir 10 caritas felices. ¿No? En cambio, la velocidad es 10 metros por segundo, presión, 1 atmósfera, densidad, 8 gramos por mililitro y volumen, 6 litros, ¿no? Entonces son, sí se puede medir y tiene una unidad. Continuamos. 7. Nos dice 7. Toda magnitud física debe expresarse ¿mediante qué? Solo un número, solo una unidad de medida, un número y una unidad de medida, un ángulo y otra magnitud física. ¿Cuál será? Toda magnitud física debe expresarse ¿mediante qué? ¿Qué La tiene que semi. tener? La C. C, ajá. Toda magnitud física tiene que tener un número y una unidad que le acompañe, ¿no? 5, ¿5 qué? 5 metros o 5 litros, 5 atmósferas, 5 newton, ¿no? Entonces siempre tiene que tener una unidad, ¿ya? 8. Nos dice, es una cantidad fija de la misma naturaleza que la magnitud que se desea medir. Unidad de medida. A ver, es una cantidad fija de la misma naturaleza que la magnitud desea medir. Una unidad de medida. Ajá, unidad de medida. Continuamos. Siguiente. Ay, no, me fui. Me fui atrás. Acá. 9. Number 9. Las magnitudes sirven para definir a las magnitudes espacio. Las magnitudes espacio sirven para definir a las magnitudes espacio. ¿Quiénes sirven para definir a las otras magnitudes? Magnitud de física. Físicas. ¿Está dentro de nuestras alternativas? No. Derivadas y fundamentales. Ya, o sea, las magnitudes derivadas sirven para definir a las magnitudes fundamentales. ¿O es al revés? Al revés, mis al revés. Al revés. Las magnitudes fundamentales sirven para definir a las magnitudes derivadas. ¿Sí? Continuamos. Ahora 10. El nombre de metro proviene de la palabra griega metrón. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Distancia, longitud, longitud, ¿no? Longitud. Y ya está. Esta era la página, a ver. 43. Ya, esta es la página 43. La siguiente es la página 44, entonces. Esta. Donde dice completa correctamente los espacios en blanco. A ver, ¿qué página es esta, chicos? Completa correctamente los espacios en blanco. 40 y... 40 y... Bueno, 44. 44. Ay, Sí. ¿seguros? ¿Seguras? Sí. Entonces voy a anotar acá, ¿ya? Ajá. Página 40 y... La 43 hemos desarrollado. Sí. Ya. La 44 queda de tarea, ¿ya? Página 44 queda de
tarea para ustedes. Y a ver, ¿hay alguna duda? A ver, chicos, ¿hay alguna duda para ya estar culminando con nuestra clase del día de hoy? Tanto en física como en mate, a ver, díganme. Hablen ahora o callen para siempre, chicos. No, Miss. A ver, ¿quiénes están por aquí? A ver, vamos a ver. ¿Quiénes me han acompañado hasta el último? Ahí está Ladia, Yasmit, así, ¿no? Yasmit Zambrano, Jonás, no te olvides enviar, Marily, Priscila, Roy y Yanela. Yanela también me está enviando sus prácticas, sus tareas. Bien, chicos, entonces ahí nos estamos quedando por el día de hoy. Ya nos... ¿Sí? Miss, Dime. solo una tarea hay. Una sola ¿Cómo? tarea. Ah, Una ya, hoja de sí, tarea. una sola página, sí. La página 44. En física y en mate ya les dije la página 6, creo, si no me equivoco, y los números pares. ¿Ya? Ujú. Sí, página 6, números pares. Entonces nos estamos quedando ahí por el día de hoy. Ya está bien, gracias por su presencia. Estar enviando sus tareas también a tiempo. Y los que por algún inconveniente que hayan tenido, envíenlo hasta el día de mañana, por favor, para ya poder nosotros también completar el registro y mandarle a las señoritas encargadas. ¿Ya, chicos? Entonces, nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Chao, Miss. Chao, Miss. Cuídense. Listo, chicos, muy buenas tardes con todos. Gracias por la participación del día de hoy. Buenas tardes. Gracias. Le falta